Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 17. Encontrado y fracturado. Al entrar en la entrada, cerré la puerta principal tras nosotros y me giré hacia Dwight. Sube arriba, yo traigo agua y nos ponemos al día. Dije, despeinándole la melena. Siguiendo las instrucciones, sonrió débilmente y subió al dormitorio. Mientras tanto, busqué la cocina. La luz de la luna entraba por la ventana y, sin electricidad a la mansión, usé su luz para orientarme. Como predije, encontré la alforja de Rarity, que aún contenía bastante agua fresca de que estría. Saqué un vaso del armario, lo llené casi todo y lo bebí de un trago, antes de inclinarme sobre la encimera y enterrar la cara entre mis manos. Dwight acababa de intentar suicidarse, y a medida que la realidad de ese hecho se hacía presente, también lo hacía el shock. Había pasado por todo tipo de cosas este último año, pero nada podía prepararme para esto. Hasta ahora, todas mis experiencias habían sido de otro mundo, fantásticas y más allá de mis sueños más salvajes, pero esto me tocaba más que nada más. Esto era crudo y familiar para mí, y mientras rompía a romper en llanto otra vez, sentí la necesidad de proteger a Dwight como nunca antes. Habiendo visto a mí mismo en ella, sabía lo terrible que necesitaba ser cuidada, y yo era el único que podía. Aunque los demás la perdonaran, sería solo yo quien entendería el grado de humildad que suponía no solo considerar acabar con su propia vida, sino actuar en consecuencia. Cualquiera que tenga un día bastante malo podría pensar en el final, pero estar al borde, inclinarse hacia adelante y someterse a la caída, eso era la verdadera oscuridad, y no me era ajena a ella. Ahora que Dwight también la había experimentado, sentí algo dentro de mí que no tenía palabras para describir. Un impulso interior, casi instintivo, de permanecer cerca de ella y mantenerla a salvo. El leve golpeteo de cascos me sacó de mis pensamientos, y levanté la vista para ver a Applejack acercándose. No tuve fuerzas para sonreír, y ella supo al instante que algo iba mal. Cariño, ¿estás bien? Tragué saliva, negué con la cabeza y, cuando estuvo lo bastante cerca para que pudiera susurrar, se lo dije. Dwight acaba de intentar suicidarse. De un sobresalto, los ojos de la pony de la granja casi se le salieron de los ojos. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Tartamudeó. Cerrando los ojos, expliqué cansada como los comentarios de la cena habían llevado al unicornio demasiado lejos, y entre los recuerdos traumáticos y la culpa inquebrantable, Dwight había ido al acantilado e intentó lanzarse por él. Los ojos de Ash se llenaron de lágrimas mientras le contaba ritmo a paso cómo la agarré por la cola y la levanté, y que si hubiera ido medio segundo más lento, estaría muerta. Madre mía, ¿está bien ahora? Preguntó Applejack, a salvo, quiero decir. Sí, estará bien. Le aseguré, la he enviado arriba y estaré con ella en un minuto, solo necesitaba poner las pilas en orden. Asintiendo, Applejack preguntó si necesitaba estar sola, y fue entonces cuando empecé a emocionarme de nuevo. De verdad que me vendría bien un abrazo. Con la emoción también emocionada, se lanzó hacia adelante y me abrazó con fuerza, y me desmoroné por completo en el abrazo de la yegua. Durante un buen minuto, lloré como un niño pequeño, luego respiré hondo y forcé las emociones a reprimirme en el estómago. Necesitaba ser fuerte por Dwight. Olfateando, solté y agradecí a Applejack por estar aquí para mí. No digas tonterías, cariño. Dijo con cariño, siempre estoy aquí, ¿vale? Bajando la barbilla, le dije que debería subir ya, porque no quería dejar a Dwight sola mucho tiempo.
Esto hizo que Aj preguntara si ahora éramos amigos, y con una sonrisa confirmé que sí. Tuvimos una charla sincera ahí fuera. Dije, después de todo lo que le ha pasado, Willy necesita a alguien, y estoy listo para dejar atrás el pasado para ser esa persona, ¿sabes? Ante eso, Applejack entrecerró los ojos y me estudió un momento. Luego me abrazó de nuevo y me habló suavemente, con la voz cargada de emoción. El hecho de que puedas decir eso después de todo lo que ha hecho, Dios, Kayun, te tengo un respeto tremendo, espero que lo sepas. Gracias, Aj. Resoplé, solo hago lo correcto. No es solo que sea lo correcto. Dijo, abrazándome más fuerte, es el hecho de que realmente te importa, aunque estés sufriendo como nadie creería ahora mismo. Ella añadió que, si acaso, yo era quien necesitaba cuidado en ese momento. Podía ver en mis ojos que estaba sufriendo. Lilith me había hecho un daño tan jodidamente grave, y aún así yo aún tenía fuerzas para cuidarla y separarla del monstruo que solía ser. Mira, sé que dijiste todo eso sobre la Fel, y te creo. Me dijo, me siento fatal por la pobre chica, pero eso no te hace menos víctima tampoco. Eres una buena chica, cariño, y esa yegua tiene mucha suerte de que la princesa nos enviara a ti, porque no creo que nadie más se quedara con ella como tú, especialmente después de, quedando en silencio, no había duda de que se refería a Bunny. Sin dejar que me afectara, simplemente respondí que nada de eso importaba ya. Desde el momento en que Lilith intentó quitarse la vida, sus pecados quedaron atrás, y con Applejack mencionando a la princesa, no pude evitar preguntarme si esa era la razón por la que me habían elegido. Quizás Celestia sabía, a pesar de sus órdenes, que nos haríamos amigas, y que solo a través de nuestro vínculo probado tendríamos éxito. Recordé cada episodio del dibujo animado, y por muy inteligente o talentosa que fuera Lilith, siempre volvía a que dependía de las amistades para superar la adversidad. Quizá la princesa sabía que no renunciaría a su alumna, y que pasara lo que pasara, yo la apoyaría. Era un pensamiento bonito, y fuera verdad o no, me gustaba pensar que me habían elegido para algo así, en lugar de ser simplemente alguien de buena voluntad y resistente para afrontar cualquier adversidad que se nos presentara. Aún así, todo era solo especulación, nada de eso importaba realmente. Yo había sido elegido, y eso era todo. Perdona, no debería haber dicho eso. Dijo Applejack, sacándome de mis pensamientos, no quería, está bien. Insistí, cortándola, honestamente, solo necesito irme a la cama, estoy agotada. De acuerdo. ¿Hay algo que pueda hacer? Aceptando su invitación, le pregunté si podía ir a abrazar también a Lilith, y quizá ayudar a voltear el colchón para que la pobre chica no durmiera en su propia sangre. Asintiendo, Applejack se fue mientras yo llenaba 2 vasos de agua. Fue entonces cuando Pinkie y Fluttershy salieron, entrando en la cocina con una expresión nerviosa. No me apetecía explicar por segunda vez lo que había pasado esa noche, y simplemente las abracé a ambas, prometiendo que no estaba enfadada con ninguna de las dos por la discusión en la cena, y que todo iría bien. Ambas se sintieron aliviadas al oírlo, y al girarme hacia Pinkie, vi la costra en su labio y recordé cómo la había herido durante mi furia anoche. Sintiendo una punzada de culpa, dije que yo misma no era tan inocente en todo esto y que sentía como había perdido el control. Está bien, estabas molesta. Dijo Pinkie sonriendo, todos hacemos tonterías cuando estamos enfadados. Una vez me enfadé tanto porque pensé que nadie quería ser mi amiga, que me fui a la loca e intenté montar una fiesta con un montón de objetos inanimados. Pero te hice daño físicamente, Pinkie. Suspiré, eso no estuvo bien. No, pero sé que no lo decías en serio. Respondió ella, claro, tengo un poco de hormigueo en el labio y el diente delantero se me mueve, pero está bien. ¿Tienes idea de cuántos ponis me han dicho que debería ir al dentista? Ahora, gracias a ti, de verdad voy a hacerlo. Bueno, cuando vuelva a casa, eso es, no creo que un dentista humano sea de mucha ayuda. Soltando un resoplido divertido, negué con la cabeza.
A pesar de todo, Pinkie seguía siendo la misma de antes. Realmente no había nada que pudiera quebrar el espíritu de esta pequeña, y eso me daba la esperanza de que, contra todo pronóstico, íbamos a salir adelante. Ahora incapaz de evitar que una sonrisa se me escapara en la cara, puse un brazo alrededor del cuello de Pinkie y suspiré. «Eres increíble, Pinkie, ¿lo sabes?», le dije, «en serio, nunca cambies». «Ay, cállate, viejo encantador». Se rió, resoplando. Con eso, me dio un cabezazo juguetón en la barriga y luego se fue a la cama. Fluttershy preguntó dónde dormiría esa noche, y pude notar que me invitaba a quedarme con ella, a retomar nuestra antigua rutina nocturna antes de que me separaran del grupo. «Esta noche me voy a quedar en ese colchón pequeño en la habitación de Twilight», expliqué. No iba a decirlo delante de Pinkie, pero, suspirando profundamente, hice una pausa antes de negar con la cabeza. «Mira, me pondré en esto mañana, pero de verdad quiero vigilarla esta noche». Siempre empática aguda, Fluttershy sabía perfectamente a qué me refería y, sin perder el ritmo, cambió de opinión y exigió saber si Twilight estaba a salvo. «Lo estará si yo estoy allí», respondí. Asintiendo, se acercó y me abrazó mucho más fuerte de lo que esperaba de la pequeña Pegaso. La sujeté y le deseé buenas noches, y luego subí las escaleras y volví al dormitorio principal. Entré y vi a Applejack y Twilight separándose del abrazo, secándose los ojos y sollozando, lo que indicaba que acababan de llorar juntas. Luego giramos el colchón y, tras una última ronda de abrazos, nos quedamos solos. «Toma, bebe», le ordené, sentándome a su lado. No discutió, y cuando le llevé el vaso a los labios, cerró los ojos y tarareó por la nariz, evidentemente muy sedienta. Se terminó el vaso sin derramar ni una gota, y cuando lo dejé de nuevo, se apoyó en mi lado y me dio las gracias. Le dije que no había problema y me levanté para prepararme para dormir. «No te vas a ir, ¿verdad?», preguntó con expresión de pánico. «No», le aseguré, señalando el extremo lejano de la habitación, «me quedo a dormir en esa». «Vale». Respiró, relajándose de nuevo. «Perdona, es que, no quiero estar sola esta noche». «Bueno, no tienes por qué estarlo», murmuré. El rostro de Twilight se iluminó, y sentí otra punzada de emoción, porque me di cuenta de lo frágil que era. Una simple brisa podría haberla roto, y con una sonrisa cálida, le dije sin palabras que estaría allí todo el tiempo que necesitara. Ahora éramos amigos, y si acaso, amigos más cercanos que los demás, tanto por cómo me veía en ella como por lo intensa que había sido nuestra relación todos estos meses. Incluso como enemigos, los sentimientos entre nosotros habían sido insondablemente fuertes, y con que finalmente cambiáramos de vida, toda esa fuerza venía con ello. Era curioso pensar que las rivalidades más brutales también podían forjar los lazos más estrechos. De una manera extraña, casi agradecía cómo habían salido las cosas, porque no había forma de saber qué habría pasado si hubiera sido diferente. Pensándolo bien, nuestro conflicto era la razón por la que habíamos llegado tan lejos. La crueldad de Twilight me había marcado durante este viaje, y me había hecho más fuerte por ello. Mientras tanto, ella había podido mantener la cordura justa para seguir adelante porque me usó como vía de escape. Con un lugar donde desatar su sufrimiento, había podido resistir la corrupción de los Fels durante tanto tiempo. No tenía duda de que, si se hubiera visto obligada a reprimirlo todo este tiempo, se habría perdido a sí misma mucho antes que Portugal. Me acerqué a mi colchón, encontré mi saco de dormir y la almohada, y supuse que Applejack me los había traído. Ya estando sin camiseta, si no contamos las vendas, solo necesitaba quitarme los pantalones cargo que llevaba puestos desde mi época en la familia de sangre. Luego me senté para ponerme cómoda, y como los dos seguíamos algo alterados, el sueño era difícil, así que hablamos un rato. Hablamos de todo, desde lo a menudo que mi depresión se había intensificado en secreto durante nuestra aventura, hasta lo pronto que aparecieron las señales sobre la corrupción del Fel.
Duilig sugirió que fue después de Ucrania, cuando mató al oso que destrozó a Rarity. Por la forma en que prácticamente devoró su fuerza vital, era indudablemente magia vil. Sin embargo, al remontar mi mente, me di cuenta de que había habido una señal mucho antes. Fue en Brasil. Murmuré, me clonaste para distraer a esos caimanes, y le hiciste sentir dolor, sabiendo que lo atraparían. Cuando Duilig confesó el crimen, le exigí saber por qué lo había hecho, y por más que lo intentaba, no pudo responderme. El acto fue impulsivo, y sin saber que la vil estaba detrás, sinceramente no sabía qué la había llevado a cometer una acción tan horrible. Duilig estuvo de acuerdo, y con acciones horribles en mente, pensé en los hombres que había matado recientemente en mi ausencia. Estaba a punto de preguntarle sobre ello, cuando señaló lo absurdo que era que estuviéramos teniendo tanta charla desde lados opuestos de la sala. ¿Querías que viniera allí?, pregunté. Bueno, no esperes que vaya a ti, el que tiene la pierna rota soy yo. No seas tan cobarde, te quedan 3 más. Le bromeé, guiñándole un ojo. Ahora, ambos riendo, me levanté y arrastré el colchón por el suelo hasta que quedó junto a su cama. Entonces, muy tímidamente, le pregunté si quería hablar del incidente y, tragando saliva, confirmó que sí, y procedió a contarme cada detalle más crudo. Habían cruzado una carretera, estaba oscuro y pensaron que era seguro salir del bosque. 2 hombres los vieron y les persiguieron, gritándoles en portugués. Como se explicó antes, Rarity aún se estaba recuperando del ataque del oso, así que Duilig decidió actuar. Cerrando los ojos, describió sus gritos mientras aplastaba sus piernas con su telequinesis, obligándoles a arrastrarse sobre manos y codos. Verlos debajo de mí así, murmuró, me sentí tan poderosa. La primera muerte fue rápida, pues estaba entrando en pánico. Impulsada por la adrenalina, usó su magia para recoger una piedra cercana y golpeó al hombre en la cabeza con ella, acabando con su vida. ¿Estás seguro de que no acabas de noquearlo?, sugerí, esperando lo mejor. La piedra se metió a medio camino en su cráneo, Cayún. Respondió entre dientes, creo que es seguro asumir que está muerto, jodidamente. Tragando saliva, asentí, permitiéndole continuar. La segunda muerte había sido más lenta, mucho más lenta. Ahora, eufórica por la emoción de quitar una vida, la vil empujó a Duilig a saborear el momento. Recordando lo dolorosa que había sido mi electrocución en Brasil, electrocutó al hombre con rayo tras rayo. Sus llantos vacilantes fueron como música para ella, y finalmente el pobre desgraciado estaba demasiado agotado para arrastrarse lejos. Tendido allí, completamente resignado, no hizo nada para evitar su destino mientras Duilig lo giraba de espaldas y presionaba su casco contra su garganta hasta que dejó de respirar. Ella había visto cómo la luz se iba de sus ojos, y a través del marco de la cama contra mi brazo, podía sentir a Duilig temblar. Me ha gustado, Cayún. Gruó, con un tono cargado de repulsión, me dan ganas de vomitar solo de pensarlo, pero lo he disfrutado. ¿Cómo tiene sentido eso? Me levanté, me subí a la cama y la traje hacia mí, recordándole que se había visto obligada a disfrutarlo por orden de la Fel. No tenía nada que ver con quién era realmente, y aunque los asesinatos eran abominables, no la juzgaba por ellos. Ante esto, Duilig volvió a llorar, esta vez de alivio, y mientras se tumbaba para descansar su pierna rota, yo me tumbé con ella, sosteniéndola suavemente en mis brazos mientras ella lo desahogaba. No puedo creer que la estemos sosteniendo así, murmuró Concio, no se siente real, ¿verdad? No, no lo hace. Acepté, pero me alegro de que lo sea. Sí, yo también, chaval. Cuando el llanto de Duilig cesó, le agradecí que me contara lo que había pasado y le pregunté si se sentía mejor por ello. No obtuve respuesta y me di cuenta de que se había quedado dormida. La pobre yegua estaba tan agotada que lloró hasta quedarse dormida. Con una sonrisa cariñosa, la dejé en el suelo y me alejé lentamente, bajando de nuevo a mi pequeño colchón y quedándome dormida también.
Me desperté acompañado por el sol de la mañana, que brillaba por una estrecha rendija en las cortinas. Con un bostezo y un estiramiento, me incorporé y miré para encontrar a Dwilig durmiendo plácidamente. Su rostro estaba tranquilo, y siendo su primera noche sin el tormento de Nolek, podía imaginar que había sido la mejor noche de sueño que había tenido desde que llegó a la Tierra. Sin querer quitarle eso, decidí desayunar solo, con Dwilig mereciendo completamente dormir hasta tarde. Recogiendo mis pantalones cargo raídos, estaba a punto de volver a ponérmelos, cuando me di cuenta de lo sucios que estaban, y me di cuenta de que necesitaba ropa nueva. Con la cantidad de muebles que los dueños habían dejado en ese lugar, seguro que también habían dejado algo de ropa, así que me prometí buscar algo más tarde. Dejando de lado los pantalones, salí de la habitación solo en ropa interior. Difícilmente a las chicas les importaba, ni siquiera llevaban ropa. Paseando por el pasillo, oí a Rainbow Dash roncar en una de las habitaciones. Seguía furiosa con ella, pero eso era un problema para más tarde. Bajando las escaleras, entré en la cocina, donde encontré a Rarity, Applejack y Fluttershy charlando mientras desayunaba. «Buenos días, querida», dijo Rarity. «Hola», respondí con una media sonrisa. «Piensa rápido». Applejack me advirtió mientras me lanzaba una manzana. Al atraparlo, di un mordisco y emití un murmullo satisfecho. Fluttershy me dio un abrazo matutino, mientras Rarity me ofrecía una taza de té. Sintiendo algo un poco más fuerte, le pregunté si tenía café en su lugar. «Nada lujoso, me temo», me dijo, «solo un poco de esas cosas instantáneas». «Tío, el café es café». Me reí, «me parece bien el instantáneo, gracias». Con eso, Rarity se acercó al mostrador, donde había desempacado su vajilla y su tetera. Era bastante fascinante cómo funcionaba la tetera, pues se alimentaba de una pequeña gema insertada en la base, que contenía energía mágica condensada. Funcionando exactamente como una batería, estas piedras de carga, como las llamaba Rarity, estaban hechas de un mineral conocido como manarita, y alimentaban todas las herramientas y dispositivos electrónicos de los ponis. Cuando una piedra de carga se agotaba, podía recargarse con la magia de un unicornio, una práctica que llevaba a la apertura de pequeños negocios en pueblos y ciudades, que recogían piedras muertas y las recargaban a cambio de una tarifa. Dicho esto, teníamos una tetera con motor para tés y cafés, y mientras Rarity la ponía a hervir, sacó una taza grande del armario y añadió el polvo instantáneo. Después de poner un cubo de azúcar y un chorrito de leche, me pasó la taza y le di las gracias. «De nada», respondió. Luego nos trasladamos al salón y nos sentamos, y fue entonces cuando Rarity tomó mi muñeca y me lanzó una mirada pesada y pensativa. «Cariño, quiero disculparme por mi parte en anoche». Respirando hondo, continuó diciendo que se había sorprendido por lo que le había explicado durante la cena y que necesitaba tiempo para comprenderlo del todo. Aunque no estaba del todo preparada para perdonar a Dwilig por sus acciones, aceptó plenamente que no había ayudado a la situación al estar de acuerdo con Rainbow Dash, y que debería haberse guardado sus pensamientos para sí misma. «Gracias, Rare», dije con una sonrisa débil, «lo agradezco». «Por supuesto, cariño», susurró, «prometo darle una oportunidad a Dwilig, pero aún no estoy ahí. Es difícil distinguirla de lo que ha hecho, aunque insistas en que no debe rendir cuentas». Lo que dijo Rainbow no fue ninguna exageración, tuvimos que vigilarla, lo sé. Interrumpí, me contó lo que pasó. «Entonces sabes por qué esto me cuesta». Saber de la Vil ciertamente lo hace más fácil, pero después de verla hacer lo que hizo, simplemente, lo siento, pero no puedo. Poniendo una mano en su hombro, sonreí para asegurarle que no estaba enfadada y le dije que era totalmente comprensible que no estuviera preparada. Obviamente, todo lo que quería era que todos vieran la inocencia de Dwilig y la perdonaran, como yo lo hice, pero no se pueden forzar estas cosas.
Los sentimientos de Rarity eran perfectamente válidos, y sabía que le llevaría tiempo ver las cosas de otra manera. Applejack ya lo hacía, con Pinkie y Fluttershy muy cerca. Rarity podía tener todo el tiempo que necesitara, porque sabía que al menos sería civilizada mientras tanto. La excepción fue Rainbow Dash. Cabezota, confrontacional y claramente convencida de que Twilight era culpable, Daisy necesitaría trabajo, y por muy enfadado que estuviera con ella por los comentarios de anoche, sabía que tenía que dejarlo pasar. Irónicamente, necesitaba perdonarla, para poder convencerla de forma más racional y ver a Twilight como yo lo hice. Dejando el café, abracé a Rarity y le agradecí por ser sincera sobre cómo se sentía. Ella me agradeció que entendiera su punto de vista, en vez de apresurarse a defender a Twilight como esperaba. Sé que acabaré cambiando de opinión, dijo con una sonrisa, poniendo los ojos en blanco. Aunque acabo de hablar de ello, me siento un poco menos desdeñosa por todo esto. Cuando haya tenido tiempo para asimilarlo, haré un esfuerzo por encontrar un lugar en mi corazón para ella de nuevo, tienes mi palabra. Sonriéndole de vuelta, le dije que no le pediría más que eso, y le di las gracias por segunda vez por ser tan sensata. Applejack entonces resopló en voz baja desde el sillón reclinable en el que estaba sentada. Ojalá Rainbow pudiera ser tan madura. Justo estaba pensando en eso, en realidad. Tararé, no es nada sutil a la hora de expresar sus opiniones. ¿Y se puede culpar?, dijo Rarity. Todos hemos estado pisando pies de plomo durante meses, y ahora se espera que perdones y olvidemos. Rainbow es el tipo de pony que necesita desahogarse antes de poder seguir adelante, así que a menos que planees separarla del grupo, te aconsejo preparar a Twilight para más discusiones. ¿Sabes qué? En realidad no está mal decir, dije, moviendo un dedo hacia ella, y si me llevo a Rainbow a buscar la próxima pieza de orbe, solo nosotras dos. Vosotras podríais quedaros aquí en la mansión, mientras nosotros vamos a buscarla y arreglamos las cosas por el camino. Rarity emitió un murmullo pensativo de acuerdo. Applejack entonces le besó los dientes, claramente no tan convencida de la idea. ¿Seguro, Sugar Cube? ¿Y si empezáis a discutir? No lo haremos. Respondí, si Rainbow necesita sacar sus sentimientos, que así sea. Escucharé todo lo que tenga que decir y me aseguraré de que se sienta escuchada. Luego, con suerte, después de eso, podremos trabajar para enmendar las cosas. Satisfecha con eso, Applejack asintió con confianza para mostrar su consentimiento. Bueno, eso lo decide, dije después de terminar mi café. Me quedo con Rainbow Dash. Hoy no, ordenó Fluttershy, aún necesitas descansar, y tengo que revisar esas quemaduras. De hecho, creo que hoy repasaré las heridas de todos, y eso te incluye a ti también, Rarity. Chasqueando la lengua con pesimismo, Rarity concedió, sabiendo que no podría llevar sus vendas para siempre. Los ponis sudaban igual que los humanos, y los harapos que cubrían sus heridas del ataque del oso empezaban a mostrar apenas un leve olor corporal. Con eso, aceptó que tendría que dejar sus cicatrices al descubierto, y todos prometimos que, por muy visibles que fueran, no la harían menos atractiva. Para los estándares de Rainbow, te harán aún más atractiva. Applejack se rió. Dios sabe que a esa yegua le gustan las cicatrices. A ella le parecen sexys. Bueno, eso me pone en el menú. Me reí. Tengo más cicatrices que dientes. Lo dices como si no estuvieras ya en su punto de mira, cariño. Rarity se rió. Te ha estado mirando desde Brasil. Lo sé, refunfuñé, poniendo los ojos en blanco. Consciente de que el tema me incomodaba, especialmente tras mi reciente pérdida, Nopony insistió conmigo en el aspecto divertido de las evidentes ganas de Rainbow Dash por un rollo en la ENA. Rápidamente seguí adelante y dije que iría a buscar a Twilight para que Fluttershy pudiera revisarnos cuanto antes. Levantándome, fui a la cocina y preparé un café para el unicornio, sabiendo que probablemente querría uno. Luego volví al dormitorio y encontré a Twilight aún profundamente dormida.
Abrió los ojos al acercarme, y tras dejar el café en la mesilla, me senté en la cama y la miré. «Oye, tú», susurré. Murmuró. «¿Has dormido bien?». Asintiendo, confirmó mi predicción de que había sido el mejor sueño que había tenido desde que llegó a la Tierra. Casi de inmediato, volvió a emocionarse de nuevo, me rodeó con las pezuñas y me dio las gracias, sabiendo que yo era el responsable. La ayudé a beber el café, a lo que ella me agradeció por segunda vez, y luego bajamos juntas, donde encontramos a Fluttershy quitándose las últimas vendas de Rarity. No parecía tan mal como esperábamos, con el trabajo de aguja de Duilig siendo absolutamente fantástico. La piel estaba un poco levantada y las líneas eran bastante rosadas, pero dado que las garras del oso habían atravesado la piel y entrado en el músculo, los resultados fueron casi milagrosos. El Oosima de Secor había sido una bendición sangrienta durante esta aventura, pues ese producto había permitido que todas nuestras heridas sanaran rápido y sin infección, a pesar de las horribles marcas que dejaron. Mientras el pelaje blanco volviera a crecer, las cicatrices de Rarity apenas serían visibles, y tras un breve llanto, parecía bastante relajada con todo aquello. Me tocaba a mí, y mientras Fluttershy quitaba las vendas, me di cuenta de lo horrible que estaba. De arriba a abajo, me pintaron recuerdos de violencia. Mis piernas llevaban una cicatriz de bala, una mordedura de caimán y una marca redonda de punzadura de cuando Inigo me apuñaló con un destornillador al rojo vivo. Mis brazos también tenían muchas cicatrices, desde otra herida de bala y mordida, hasta un puñado de cortes que me había hecho en la fosa de combate de la familia Sangre. Casi me divertía como las cicatrices autoinfligidas en mis muñecas ahora palidecían en comparación con el resto de mi cuerpo. También estaba la quemadura de napalm en mi hombro izquierdo, que dolía más emocionalmente que físicamente, dado como me la había adquirido. Mi torso presentaba las peores desfiguraciones, con las marcas de garras de la reina mutante de Pripyat arañando mi vientre, y la herida de machete de mi duelo con Inigo curvando desde mi pectoral izquierdo hasta el esternón. Ahora apenas se veía, ya que la bola de fuego de Duilig había quemado buena parte de mi pecho, dejándome marcada con una mancha oscura, bultosa y ovalada. «Lo siento mucho», exhaló, sorprendida por lo grave que era la quemadura. «Está bien», dije con una sonrisa burlona, «pero me debes un pezón nuevo». Solo bromeaba a medias, porque mi pezón derecho se había quemado por completo. Chasqueando la lengua, Fluttershy dijo que no podía creer que fuera tan ligera con todo esto, a lo que me encogí de hombros. Bueno, mi única alternativa es enfadarme por ello, y eso no ayuda a nadie. Además, ya no es que tenga a nadie para quien quedar bien, ¡ay!, murmuró Duilig, apartando la mirada. Pidiendo perdón, admití que fue una mierda decirlo. Rápidamente, Fluttershy me dio otro trago de Bloom y luego aplicó una capa nueva de Oosima en mis quemaduras. Después me envolvió el pecho con una nueva faja, ya que mis costillas aún necesitaban sanar. ¿Cuánto tiempo tengo que llevar esto? Jade, de verdad me gusta respirar, ¿cómo crees que me siento? Duilig gimió, señalando su propio binder, me has roto más de la mitad de las costillas. Buen punto. Murmuré, poniendo los ojos en blanco. Con una risa incómoda y algo forzada, Rarity señaló que al menos las dos nos estábamos riendo de ello en cierta medida. De acuerdo, le dije que, con lo intensa que había sido nuestra pelea y lo mucho que nos habíamos hecho daño, no quedaba más que bromear ahora. Pues o resentirnos por ello, me reí, y francamente, creo que ya hemos hecho suficiente de eso. Sí, creo que hemos superado con creces nuestra cuota de odio para toda una vida. Dijo Duilig con timidez. Resoplando divertida, Fluttershy respondió a mi pregunta y dijo que podría quitarme la carpeta después de 48 horas, una vez que la flor hubiera hecho todo lo posible para arreglar mis costillas para siempre. Con eso, repasó las heridas de Duilig mientras yo salía a buscar un nuevo atuendo. Tras unos minutos recorriendo los dormitorios, bajé con una camisa blanca abotonada y unos vaqueros que me quedaban un poco largos.
También había encontrado unos calcetines nuevos y, como hacía bastante frío, me los puse y volví a ponerme las botas de la familia de sangre. «Oh, qué guapa estás», cantó Rarity mientras volvía al salón. Bajé la cabeza en señal de agradecimiento y luego le pregunté a Fluttershy cómo estaban las heridas de Duilit, y como era de esperar, no eran buenas. Resultó que realmente le había roto la mayoría de las costillas, y su pata delantera había sido mucho peor que una fractura en la línea del cabello. Por decreto de Fluttershy, no nos mudaríamos de aquí al menos hasta dentro de 2 semanas, con Duilit ordenada a permanecer en la cama la mayoría de las veces y a dar un paseo diario fuera para que su sangre se acelerara. Está bien. Gruñó. Vamos ahora y quitármelo de encima. Le animé, sonriéndole. Rodando los ojos, obedeció y, con una despedida torpe de Rarity, Duilit me siguió fuera. No hacía demasiado frío hoy, y el aire fresco era bastante revigorante. El suave viento invernal nos susurraba mientras avanzábamos, y decidimos no apresurarnos, dejamos que la caminata fuera lenta. Continuando la conversación de anoche, charlamos sobre varios temas. Ahora sintiéndose más ella misma, la curiosidad de Duilit tomó el control y pronto respondí todo tipo de preguntas sobre la humanidad, desde tecnología hasta religión. Por un momento, el crepúsculo que había visto como dibujo animado me acompañó, comparando emocionado hechos científicos, maravillas con poesía y literatura, y contándome todo tipo de trivialidades aleatorias que para mí como humano de la Tierra significaban muy poco. Verla así me calentó el corazón, y la dejé divagar durante lo que debió de ser 1 hora. Finalmente, llegamos a asuntos más urgentes, y ella preguntó cómo íbamos a encontrar el resto de la orbe de los titanes sin su magia ni la luz chispa. Nos las apañaremos. Respondí, el hechizo de búsqueda de gemas de Rarity sigue funcionando, y con eso encontraremos la manera. Suspirando aliviada, supo que tenía razón y, ya que estaba en el tema, decidí contarle mi plan. Hablando del orbe, voy a conseguir la siguiente pieza en un par de días. ¿Qué? Soltó de repente, con los ojos muy abiertos. Blue dijo que solo eran unos días de paseo. Seguí, así que, mientras mejoras, voy a llevar a Rainbow Dash de excursión para ir a buscarla. Así se alejará de ti y puedo intentar razonar un poco con ella. Tú, tomaste una decisión de grupo sin mí. Sin mi permiso. Mirándome con furia, el unicornio alzó los labios en un gruñido, y me di cuenta de que estaba teniendo otro arrebato. Oye, relájate. Dije suavemente. Relajarte. Relajarte. No me mandas. Escupió, esta misión es mía. ¿Cómo te atreves a tomar una decisión sin mí? Estás por debajo de mí, ¿lo entiendes? ¿Qué más habéis estado hablando a mis espaldas, Ahora me ocultas cosas. Duilit, mírame. Me puse de rodillas, momento en el que ella se acercó a mí con los dientes apretados a la vista. Manteniéndome perfectamente tranquilo, le dije que no era ella misma, lo que solo insultó a la yegua. Enfadada aún más, se encabezó intentando golpearme con su pata delantera buena. La atrapé y la rodeé con los brazos, sujetándola tan fuerte como pude sin hacerle daño en el pecho. Está bien, suspiré, suplicándole en silencio que volviera conmigo. Suéltame. Siseó, intentando zafarse. Está bien. Repetí, ignorándola, te tengo, congelándose, esas 3 palabras parecieron resonarla, y tras unos segundos, la solté y la dejé retroceder. Sentándome, me miró confundida, y puse una mano en un lado de su rostro, sonriendo cálidamente. Sus pupilas se dilataron al máximo y toda hostilidad desapareció de su rostro. La vergüenza y la culpa las reemplazaron, y al volver en sí, sus labios empezaron a temblar. Yo, estoy ese. Lo siento, balbuceó, entrecortada, no lo decía en serio, te juro que no era mi intención. Lo sé. Respondí, sin mostrar ni un atisbo de emoción, camina conmigo. Levantándome y empecé a alejarme y le hice señas para que me siguiera.
Al principio dudó, pero tras el arrebato que acababa de tener, apenas estaba en posición de rechazarme. La llevé hasta el acantilado, al mismo lugar que ambos habíamos pasado. Sabiendo que ahora era capaz, sabía que traerla aquí era peligroso, pero tenía un punto que decir. Sentándome, dejé que mis piernas colgaran por el borde e instruí a Dwight para que se pusiera detrás de mí. Ella hizo lo que le pedí, y exhalé lentamente, mirando hacia el horizonte. La vista era increíble desde aquí arriba, con pueblos y aldeas lejanas salpicadas de un lado a otro, todas ligeramente besadas por el sol que luchaba amargamente por romper las oscuras nubes invernales. Podrías matarme ahora mismo. Dije, si realmente quisieras, solo haría falta un pequeño empujón. Dwight se tensó detrás de mí y la oí jadear. ¿Qué? Soltó de golpe, sorprendida. Estoy completamente indefenso. Seguí, si hubiera siquiera una pizca de ti que realmente quisiera hacerlo, sería incapaz de detenerte. Pero yo, no quiero. Dijo desesperada, con la voz quebrada por la emoción. Lo sé. Respondí, y por eso mismo estamos aquí. Me giré para mirarla. Sus ojos estaban muy abiertos y muchas lágrimas se aferraban a ellos, y con una sonrisa amable, le di alguna explicación a esta pequeña actuación. No eras tú antes, y cuando vuelva a pasar, ¿qué pasará? Sigue sin ser tú. He pasado toda la mañana con la verdadera Dwight, y es la compañía más maravillosa que he tenido nunca. Te he traído aquí porque quiero que sepas que no te tengo miedo, Dwight. No eres tu pasado, confío en ti. Mirándome, las lágrimas de la yegua escaparon, rodando por sus mejillas mientras abría la boca para hablar. Sin embargo, no salió ninguna palabra, porque no encontraba nada que decir. Solo me miró, apenas capaz de comprender que yo hubiera puesto mi vida tan voluntariamente en sus cascos, y tan pronto después había intentado acabar con todo. Su cuerpo se relajó y, con un sollozo, me sonrió. Me dijo todo lo que intentaba decir. Fue un gracias, un lo siento y un yo también confío en ti, todo en uno. En ese momento, levanté las piernas y me aparté del borde, donde me senté con las piernas cruzadas y abrí los brazos para un abrazo. Cojeó hacia adelante y se sentó en mi regazo, y durante media hora más o menos, nos abrazamos. No dijimos nada durante bastante tiempo, y no era necesario. Simplemente miramos juntos al horizonte, hasta que finalmente el frío nos hizo volver a entrar. Ahora con un poco de frío, preparé otra ronda de café para los dos y los subí al dormitorio principal con Dwight. Pasamos junto a Rainbow Dash por el camino, que acababa de despertarse, y no podía ser más incómodo. Al vernos, se quedó paralizada un segundo, antes de apretar la mandíbula y quedarse a un lado del pasillo. Hola, arcoíris, murmuró Dwight, con la voz teñida de ansiedad y esperanza. Ignorándola por completo, el Pegaso pasó con paso desfilado, negándose a mirarnos a los ojos. Bajó a desayunar tarde y, con un suspiro de disgusto, elegí no decir nada. Dwight y yo volvimos a nuestra habitación, cerré la puerta y dejé los cafés en la mesita de noche. Eso es por lo que la llevo a buscar la siguiente pieza. Dije con tristeza, ese pony es una bomba de relojería, y si no hubiera estado a tu lado, probablemente habría dicho algo, y te garantizo que no habría sido un saludo. Sí, tienes razón. Dwight suspiró, vaya, ¿de verdad que me odia, eh? Está enfadada y no puede simplemente apagar eso. Respondí, sentándome en la cama, pensó que me mataste, y aunque no lo hiciste, eso se le ha quedado grabado. Necesita expresar cómo se sintió, y si lo hace aquí, te va a destrozar. Lo sé. Al subirse a la cama conmigo, Dwight puso los ojos en blanco y dijo que no ayudaba que Rainbow estuviera enamorada de mí. Mi piel se erizó de incomodidad y me tapé la cara con las manos, gimiendo de irritación. Bajando las mejillas hacia la barbilla, estuve de acuerdo con ella y le confesé que no solo no ayudaba, sino que también me hacía sentir terriblemente incómoda. ¿Por qué? Por culpa de Boone, no digas su nombre.
Interrumpí con dureza, apretando la mandíbula. Lo siento, está bien, resoplé entre dientes, solo que, todavía necesito tiempo para que esa herida se cierre, ¿vale? En segundos, pude sentir las emociones burbujeando dentro y, mientras un nudo doloroso se formaba en mi garganta, miré más allá del unicornio y me quedé mirando al vacío. La echo de menos, Dwight. Respiré, con la voz débil y temblorosa, la echo tanto de menos, bajé la cabeza y cerré los ojos, conteniendo la respiración para contener las lágrimas, y pensé en el corto pero apasionado tiempo que tuve con Bunny. Mi mente se llenó de cada charla, caricia y beso que habíamos compartido, sabiendo que nunca volveríamos a compartir ninguno de ellos. Pensé en la primera vez que estuvimos juntos, y en cómo le supliqué que me hiciera suyo. Ahora pertenecía a un fantasma, porque su cuerpo era ceniza, una idea que me perturbó después de lo íntimamente que había estado con ella. Cada faceta de su piel sedosa, cada curva, cada pequeño detalle prístino, todo había desaparecido. Había sido esparcida por la tierra, y dado que era invierno, sus restos bien podrían haberse confundido con nieve. Quería encontrarla, toda ella, cada copo y partícula, y de alguna manera volver a recomponerla. Empecé a obsesionarme con ese pensamiento, preguntándome qué partes de ella podrían estar dónde. Sus manos, esparcidas por los tejados de algún pueblo, una pierna, quizá adornando un campo de agricultor. Toda la delicada belleza que había adorado con mis labios, ¿dónde estaba todo ahora? ¿Hasta dónde habría volado mi amante? Su cara, ¿dónde estaba su cara perfecta? Necesitaba saberlo. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba mi bum bum? El pánico empezó a apoderarse de mí, y fue entonces cuando Concio me castigó de nuevo, recordándome la conversación de Aun Reien, y cómo la muerte de la chica había sido una misericordia. Por doloroso que fuera para mí, tuve que aceptar que era la forma más amable de que las cosas podían haber salido, y necesitaba dejar ir a Bunny, una hazaña más fácil decirlo que hacerlo. Necesito olvidar. Susurré, dejando de llorar, es solo que, no sé cómo. Ante eso, Dwight se encogió nerviosa los hombros. Ya sabes, quizá, carraspeando, miró alrededor de la habitación antes de intentarlo de nuevo, confiando en que no me enfadaría con ella. Quizá Rainbow podría ayudar con eso. Ya sabes, si tú, sí, tú y ella, pillado desprevenido, salí inmediatamente de mi estado de lágrimas. Mirándola con los ojos muy abiertos, solté un resoplido pesado, apenas creyendo lo que insinuaba. ¿Estás de broma? Me burlé. No sé, es solo que, solo digo que deberías, quizá mantener la mente abierta. Tartamudeó con una sonrisa ansiosa, no digo que debas lanzarte a ella, pero si necesitas algo que te ayude a seguir adelante, cuando estés listo, claro, ese seguro que ella estaría encantada de, complacer. Seguí mirando con total incredulidad, desconcertado de que sugiriera algo así. Con la mirada moviéndose en todas direcciones, me explicó que Rainbow Dash nunca había sido de relaciones serias, insistiendo en que no tenía citas con alguien. Odiando el compromiso, solo le gustaban los romances cortos y, dado su interés en mí, estaría más que feliz de servir como rebote. Solo si tú quisieras algo así, y por supuesto, solo si te sentías cómodo con ello. Dijo. Pues yo no. Le respondí, frunciendo el ceño, nunca os había visto así, ni esperaba lo contrario. No es que no me parezca atractiva, es solo que, soy humano. Estoy programado para que me gusten otros humanos, ¿sabes? Y además, es demasiado pronto. Si estuviera con otra persona ahora, estaría pensando en ella todo el tiempo, y eso no sería justo para nadie. Asintiendo, Dwight tarareó comprensivo y se disculpó por mencionarlo. Está bien. Lo desestimé, entiendo el punto que intentas hacer, y lo agradezco. Pero yo, con uno de vosotros. Simplemente no me cuadra. Eso es, perfectamente justo. Murmuró, parpadeando rápidamente, no lo volveré a mencionar. Gracias. Murmuré, olfateando.
Seguimos bebiendo nuestros cafés y, con Fluttershy ordenando a Dwight que permaneciera postrada en cama tanto como fuera posible, pasamos el resto del día tumbados y hablando, tal como habíamos hecho fuera. Tras 6 meses sin hablar bien, había mucho que ponernos al día, y ambos disfrutamos de la charla. En un abrir y cerrar de ojos, sentí que conocía a Dwight de toda mi vida, y de alguna manera, en cierto modo lo había hecho. No era solo que hubiéramos lidiado con la oscuridad y los monstruos en la cabeza, éramos más parecidos de lo que cualquiera de los dos podría haber previsto. Desde nuestros intereses compartidos como la ciencia y la historia, y la pasión por aprender cómo funciona el mundo que nos rodea, hasta nuestra naturaleza naturalmente introvertida, que prefería estar sola y dejada a nuestra suerte. Eso no quiere decir que no amáramos a nuestros amigos y su compañía, y tras acumular confianza en nosotros mismos y salir de nuestro caparazón, florecíamos entre otros. Sin embargo, si pudiéramos elegir, ambos preferiríamos leer un libro a la luz de las velas antes que divertirnos en una fiesta. Éramos expertos en las palabras y pensadores con alma, a los dos nos encantaba observar las estrellas y cantar. Ninguno de los dos sabía bailar ni salvar la vida, pero si la música era buena y la compañía era amable, bailábamos igualmente. Mi padre solía organizar algunas reuniones en su día. Me reí, ponía a David Bowie en vinilo, y cuando llegaba Golden Years, yo presumía como un auténtico bufón. Siempre intentaba imitar un baile de una película que me gustaba, llamada Abniwitz Tale, y deberíais haberme visto, parecía un auténtico tonto. No pudo haber sido peor que yo. Dijo Dwight, una vez me emborraché en mi cumpleaños y bailé como una idiota delante de unos ponis de clase alta de Canterlot. Llevaba un vestido amarillo sencillo que Rarity ni siquiera había terminado de hacer, y parecía ridícula. Fue uno de los momentos más vergonzosos de mi vida. Dios mío, me acuerdo de eso del programa. Exclamé, espera, ¿estabas borracho? ¿Sí? Confirmó, riéndose para sí misma, todos lo estábamos. Rainbow nos convenció para colarnos en esta fiesta elegante en el jardín fuera, y nos hicimos el ridículo. La pobre Rarity había estado intentando ligar con ellos para vender vestidos, y estaba mortificada. Con la boca en la mano, yo también empecé a reír, y empezamos a compartir todos nuestros momentos más embarazosos juntos. Le conté todos mis errores en el colegio, y ella me contó los suyos, y juntos los tomamos con humor. Echo de menos los días en que mi peor recuerdo era simplemente estropear en público. Dwight suspiró, bajando el ánimo. Cuéntame. Acepté, con todo lo que ha pasado estos últimos meses, casi echo de menos la hospitalidad de mi madre. Vaya, esta aventura ha sido realmente horrible, ¿verdad? Horrible, y más. Chasqueé, pero ha tenido sus momentos, no todo ha sido una mierda. Sí, tienes razón. Concedió, antes de sonreír con suficiencia y exhalar por la nariz. ¿Recuerdas cuando ganaste a Pinky en Stuffy Bunnies? Caray, ¿sí? Exclamé, ¿te acuerdas de eso? Puede que haya sido un imbécil, pero estaba observando desde mi tienda. Mi boca se volvió en una sonrisa de oreja a oreja al recordar aquella noche, incluyendo cómo accidentalmente escupí mis malvaviscos sobre Rarity, haciéndola entrar en frenesí y suplicándonos que se los quitáramos. Riendo, me sumergí en el camino de los recuerdos y recordé todos los momentos más felices que habíamos compartido durante nuestra misión. El juego de escondite en mi jardín, carreras contra Agi Rainbow antes de nuestro vuelo a Brasil, y la primera vez que conocí a Loosima. Me retaron a meter la nariz en el cuello de la calabaza y oler la sustancia con todas mis fuerzas, lo que sigue siendo una de las experiencias más dolorosas y impactantes hasta la fecha. Hubo una vez que dormí en un árbol con Rainbow Dash, y Rarity me hizo levitar un 3. Me pregunté si le quedaba algo. Y, por supuesto, ¿cómo iba a olvidar caer al río Mole al volver a Inglaterra? Todos, incluso Dwight, se rieron de mí, y después de nuestra experiencia angustiosa en Brasil, fue la distracción perfecta del trauma.
Realmente había habido grandes momentos en el camino, y aún sonriendo, le prometí a Duilig que también habría muchos más por delante. Si acaso, ahora habría más. El sudario de Nolek había sido levantado, y debajo de él, encontré al pony perdido que había estado atrapado allí todo el tiempo, y con los dos como amigos, tenía la sensación de que nuestro futuro iba a ser prometedor. Tomando la pezuña delantera de Duilig con mis manos, la sostuve firmemente, sonriéndole. Mira, sé que las cosas no han ido bien la mayor parte del tiempo, pero me alegro de estar aquí. Desde mi punto de vista, los dos estamos un poco rotos ahora, así que ¿qué tal si lo hacemos juntos? En cuanto vuelvas a andar bien, marchemos hacia lo desconocido y creemos buenos recuerdos, ¿vale? Sonriéndome, Duilig asintió. Me gustaría que, entonces hagámoslo. Dije. Bajando la cabeza hacia donde yo sostenía su pezuña, apoyó la mejilla en el dorso de mi mano y se relajó contra ella. Cerrando los ojos, soltó un suspiro pesado y luego bostezó. Acabas de tomar café. Le señalé. Oye, tengo 6 meses de deuda de sueño que pagar, dame un respiro. Replicó ella. Resoplando, acepté su punto y, sin mucho que la convenciera, Duilig decidió echarse una siesta. Me quedé con ella hasta que se quedó dormida, y luego salí sigilosamente de la habitación para ver qué pasaba abajo. Rarity y Fluttershy conversaban en el salón, mientras Pinkie y Rainbow daban un paseo por algún sitio afuera. Al entrar en la cocina, encontré a Applejack preparando algo rico para la cena. Con el horno y la cocina de la mansión funcionando a gas, la chica lista había descubierto cómo hacerlos funcionar y estaba en medio de preparar una especie de salsa. Deslizándome hacia un lado, le di un pequeño abrazo desde un lado y sonreí. ¿Qué se cocina?, pregunté. Antes de que pudiera responder, mojé el dedo en la salsa y probé un poco. Era cremoso con un toque ácido y tenía un toque de pimienta negra. Oh, está en camino una tarta de setas. Cantí, extendiendo la mano para probar otra vez. Lárgate de aquí, alimaña. Exclamó, dándome una palmada juguetona en la mano. Sí, estoy haciendo una tarta. Ahora lárgate. Riéndome, la ignoré y fui a probar otra vez, lo que la llevó literalmente a echarme de la cocina. Luego fui a pasar el rato al salón y me uní a la conversación entre Fluttershy y Rarity. Ellos expresaban las mismas preocupaciones que Duilig, preocupados por cómo localizaríamos el resto del orbe de los titanes sin su magia. Repitiendo prácticamente lo que había pasado antes, calmé sus preocupaciones y les dije que, por ahora, necesitábamos centrarnos en recomponernos, en lugar del orbe. Estaban totalmente de acuerdo, y con eso pasamos a temas más ligeros hasta que la cena estuvo lista. Llegó la hora de cenar, las cosas fueron tal y como sospechaba. No bien. Mi cercanía con Duilig solo enfadó a Rainbow Dash, que, tras expulsar una avalancha de palabras duras y desagradables, se negó siquiera a estar en la misma habitación que ella. Ella tomó su cena y comió arriba, una elección que Rarity defendió abiertamente. Esto provocó una discusión entre ella y Applejack, que hizo que Pinkie se llevara de nuevo el pan de todos. Finalmente, las cosas se calmaron y comimos lo que quedaba de la cena en silencio, hasta que Fluttershy cedió bajo la tensión. Rompiendo a llorar, la Pegaso huyó a su habitación con Blue aleteando tras ella, y con el grupo oficialmente hecho trizas, Duilig también se desmoronó, sintiéndose totalmente responsable de todo. Con la velada arruinada, la llevé arriba, pero no sin antes agradecer a Applejack por preparar una cena tan deliciosa. La pobre yegua parecía a punto de romperse también, y deseaba poder estar en varios sitios a la vez para apoyar a todos. Pero Duilig era mi prioridad, así que volvimos a su habitación, cerrando la puerta y dejándonos caer en la cama al unísono. Bueno, eso fue un desastre. Gruñó Duilig, secándose los ojos. ¿Me lo dices a mí? Resoplé. ¿Cuánto tiempo va a estar así, Cayun? No para siempre. Le aseguré, cuando Fluttershy me dé el visto bueno, me iré con Rainbow y la arreglaré. No puedo prometer que quiera ser amiga otra vez, pero me aseguraré de que sea cortés contigo.
Frunciendo la nariz, Duilig aceptó a regañadientes la posibilidad de que su amistad con Dacie hubiera terminado. Entonces me levanté para irme, señalando lo alterada que estaba Fluttershy y que debería hacerle compañía esa noche. Casi inmediatamente en pánico, Duilig me suplicó que no la dejara, porque incluso sin que Nolex se fuera de su mente, seguía teniendo demasiado miedo para dormir sola por la noche. Sé que eso es egoísta por mi parte. Gimió, sé que Fluttershy se lo merece más, pero, por favor, no me dejes. Apretando la mandíbula, me sentí más dividida que nunca, pero como con Applejack, sabía dónde tenía que estar. Sentándome de nuevo en la cama, miré hacia abajo a la pony que sollozaba y asentí. Lo que necesites, aquí estoy. Haciendo todo lo posible por no llorar, me dio las gracias y, tras ayudarla a beber agua, me desvestí y me tumbé en mi pequeño colchón. Me sentí terriblemente inquieto por toda la hostilidad, y Duilig también. Sintiéndome bastante vulnerable yo también, le pedí si podía darle otro abrazo, y ella prácticamente se lanzó de la cama, como si hubiera estado esperando que se lo pidiera. Será mejor que no te duermas en mis brazos otra vez. Bromeé, rodeando su abdomen con un brazo. Espera, yo. Asintiendo, confirmé que sí, y tras un poco de bromas por ello, me permití relajarme, sosteniéndola con suavidad y dejando que su presencia me consolara como solía hacer Fluttershy. Gracias, respiré. ¿Para qué?, preguntó. Frunciendo los labios, no encontraba las palabras. Solo estaba agradecido de tener a alguien a quien abrazar de nuevo, de tener a alguien que me entendía. Solo esto, supongo. Exhalé, dejarme entrar como tu amigo, dejarme estar aquí para ti, y tú estar aquí para mí ahora cuando lo necesito. Por supuesto. Dijo con calma, pase lo que pase, aunque la princesa tenga algo que decir al respecto, ahora somos amigas, para siempre, ¿vale? Para siempre y siempre, repetí, cerrando los ojos. Toda la tensión se desvaneció, y mientras el unicornio morado se acurrucaba en mí y bostezaba, me encontré desvaneciéndome. Y así fue que, en un instante que nunca podría haber predicho, me quedé dormido con Duilig de Sparkle, mi antiguo enemigo, seguro acurrucado en mi abrazo. Mi sueño se vio interrumpido por una ráfaga de viento y, frotándome los ojos, me incorporé para descubrir que Duilig había desaparecido. El dormitorio también parecía diferente, pues la madera estaba deformada y húmeda, y el colchón bajo mí se sentía extraño. Al mirar hacia abajo, vi que estaba cubierto de un moho fúngico peludo, y me levanté rápidamente y me alejé de él. Tragando saliva, salí de la habitación en busca de Duilig, y casi pierdo el equilibrio al llegar al pasillo. Girando como un torbellino, el pasillo giraba por completo, con las escaleras completamente boca abajo. Tuve que saltar para alcanzarlos, y al trepar hacia lo que debería haber sido la planta baja, escuché un golpe en la puerta. Se hizo cada vez más fuerte a medida que me acercaba, y al tocar el pomo, se detuvo. Vaya, eso da un puto mal rollo. Murmuré para mí misma. Al abrir la puerta y salir, se me quedó la boca abierta. Al igual que el bosque helado en la mente de Duilig, me encontré con un bosque denso, salvo que no había nieve. La hierba bajo mis pies era de un amarillo pálido, y cada árbol estaba envuelto en gruesas enredaderas negras, con hojas como pétalos de cerezo, pero completamente carentes de color. Esto no puede ser el cerebro de Duilig, murmuré. Fue entonces cuando lo sentí, su presencia, como gusanos retorciéndose bajo mi piel. No. Dijo, es tuyo. Temblando, me giré y apenas tuve un segundo para respirar antes de que Nolex me atravesara el pecho con su espada. Solté un gruñido fuerte y miré a la muerte mientras él bajaba la cabeza hacia mí. ¿De verdad pensabas que me iban a dejar vencer tan fácilmente, pequeño bicho? Jadeando y gimiendo, mi única respuesta fue toser un pulmón de sangre. Inclinando la cabeza, el profanador chasqueó sus mandíbulas con emoción, y no necesitaba que me dijera por qué. Ya lo entendía, y las implicaciones eran horribles. No había sido destruido, se había reubicado.
Duilig ya no importaba a Oleg, pues había cumplido su propósito. Ahora, tenía una nueva víctima con la que jugar,